decirles que la verdad, y esto no es ningún tipo de pose, después de los premios que han dado a verdaderos héroes, Macarena, ¿no es cierto? Verónica, también los seres ausentes, uno dice, bueno, lo que uno tiene para aportar es tan poco importante frente a eso, ¿no? Así que realmente da un pelín de vergüenza, después de las cosas que uno vio que se hacen y de los aportes que se hacen desde este ángulo, desde este sector del pensamiento a la realidad chilena. Eso sí que los quiero felicitar de todo corazón, porque es así como se trabaja. Todo lo demás es cuento. Entonces, lo primero es agradecer naturalmente ya de manera más oficial al Partido Libertario, en la persona de su presidente, Ítalo Omeña, que a esta altura ya es un queridísimo amigo, por esta invitación a participar en este congreso. Es la segunda vez que estoy aquí, un ambiente que no es el mío, porque uno, como dice Ítalo, uno está todo el tiempo en las salas de clase y todo eso, pero realmente me siento como en casa. Naturalmente quiero agradecer también por la concesión de esta distinción, que, como le dije a Ítalo cuando me comunicó la decisión, le pregunté si no se había equivocado de destinatario de mail, porque la veo más bien como una expresión de la generosidad de ustedes, y también como un signo de afecto y de amistad que me conmovió profundamente, no como algo merecido por mí. Me alegra profundamente también poder compartir este estrado con el apreciado colega Gabriel Zanotti, que a diferencia de mí, que soy un adherente al ideario de la libertad, él sí es un verdadero luchador de esta causa, desde muchos años, ¿no? Yo he estado más dedicado a la academia pura, por así decir, y sé que la lucha de Gabriel no ha sido siempre una lucha libre de contradicciones, pero sobre todo las contradicciones más duras, las que en el Evangelio se dice la contradicción de los buenos, ¿no? Que es la que más suele doler, ¿no? Así que para mí es un gran honor también compartir con él y también con el colega Víctor, con el que hemos conversado de Hayek y tantas cosas. Así que muchas gracias. Y lo que quisiera hoy es simplemente comunicarles, después de aceptar con humildad esto que sé que no merezco, comunicarles algunas ideas que espero puedan quedar plasmadas en un libro en el que vengo trabajando hace unos años y que por razones múltiples no termino de terminar. Y ojalá presentar aquí estas ideas y decir que el libro está en camino me lleve a terminarlo de una buena vez, ¿no? Porque ya corro el peligro de dejarlo póstumo. Entonces, es un libro dedicado a un intento de reflexionar y de reconstruir unas nociones básicas del discurso económico, pero que suelen estar a las espaldas de lo que hacen los economistas que practican teoría económica como tal, ¿no? Que son las nociones, naturalmente, de valor y de escasez. Entonces el librito se va a titular, espero, Acción, Escasez, Valor. ¿Cuál es la conexión que hay entre estas cosas? Esto parece sencillo de decir y es muy difícil de explicar. Que de esta manera mi nombre haya quedado vinculado al de Karl Menger de una manera, naturalmente, muy accidental respecto de Menger, pero muy significativa respecto de mí, es algo que nunca me había imaginado. Entonces, sobre la noción de valor, voy a partir con una cita de Menger, si ustedes me permiten. Menger, que cumplía con la condición de Hayek, de que un buen economista no ha de ser nunca solamente economista, estaba muy preocupado por intentar fundamentar, así como un filósofo moral no debe ignorar economía, porque las dos cosas son igualmente peligrosas, ¿no es cierto? Peligro público. El peligro. Bueno, entonces estaba muy preocupado por encontrar cierta base de tipo antropológico y también psicológico. El profesor Zanotti refirió a ciertos presupuestos de psicología política, pero también a bases psicológicas y antropológicas de la lógica de las preferencias, por así decir. Y dedicó algunos esfuerzos a eso en los últimos años, ¿no es cierto?, Menger, con sus más y sus menos, como suele ocurrir. Pero en esos esfuerzos Menger está apuntando a una dimensión que es la articulación del fenómeno económico con la existencia humana. Si nosotros tematizamos la economía de una manera que cortamos el vínculo, el lazo estructural de la dimensión económica de la existencia con el existir mismo, yo temo que caemos en este tipo de construcción abstracta
que ha dañado tanto también a la ciencia económica. También a la ciencia económica. Entonces, que de alguna manera retrotraer la dimensión económica de la acción a su raíz en la estructura de la existencia humana. Menger no lo decía en estos términos, pero a eso apuntaba. Es en ese contexto en el cual Menger logra descubrir una visión del valor, que es la que mencionó Ítalo, y que es clave para entender bien de qué se tratan, por ejemplo, los intercambios. Por aquí de lo que se trata es de entender bien cómo es que se lleva a cabo, por ejemplo, intercambios voluntarios. Si una teoría del valor no puede explicar esto, es una mala teoría del valor, no es un problema de los intercambios, naturalmente, es un problema de la teoría. Bueno, Menger, en ese contexto, voy a citar solamente la parte final de la cita, es muy conocida, esto está en la página 81 de la edición alemana de los Grundsätze, de los principios. Menger dice: el valor no es, por tanto, algo adherido a los bienes, una propiedad de estos, sino más bien tan solo la significación. El valor tiene que ver con el significado, la significación, la importancia que asignamos inmediatamente a la satisfacción de nuestras necesidades, vale decir, a nuestra vida y nuestro bienestar, y que en un paso ulterior, trasladamos a los bienes económicos como si fueran su causa única. Esta cita debería para un seminario largo, pero no vamos a hacerlo aquí. Simplemente quiero marcar lo siguiente. Fíjense ustedes que Menger dice aquí que el valor tiene que ver con una asignación de significado o importancia. Y dice que esa asignación de significado o importancia a algo tiene un primer referente que está en el trasfondo, que es la dimensión de nuestras necesidades y lo que entendemos que es nuestro bienestar, cosa que se puede interpretar de muchas maneras, no hay una sola visión del bienestar, ¿cierto? Y que es eso lo que, sobre esa base asignamos recién valor a los bienes económicos. Es decir, que la asignación de valor económico a los bienes, que luego se transan, se compran, se venden, se intercambian, etc., es algo que está mediado, digamos así, por un conjunto de presuposiciones que implican que nos hacemos cargo de todo un contexto de referencia de significado y también de nuestra propia vida con referencia a ese contexto de referencia de significado. Si uno se pusiera técnico en filosofía, uno diría que esto es una concepción proto-hermenéutica del valor. Esto es una concepción del valor que vincula la asignación de valor con procesos comprensivos de estructuras de significación complejas. Cuando Menger dice que el valor no es una propiedad intrínseca de la cosa, a él le preocupa que quede en claro que uno no encuentra el valor mirando la cosa, como por ejemplo encuentra el color de la silla mirando la silla, ni encuentra el valor analizando la estructura molecular de la silla o de los materiales de los que está hecho la silla. Para encontrar el valor hay que hacer referencia a un conjunto de presuposiciones, a una totalidad de significado, a un conjunto de condiciones significativas que tienen que ver con el lado objetivo, por así decirlo, de las cosas, pero también con las necesidades propias, desde donde leo todo ese conjunto, y recién entonces desde ahí tiene lugar la asignación de valor. Esto vale tanto allí donde queremos tomar una Coca-Cola como cuando sacamos una hipoteca para comprar una casa. Obviamente, en algunos casos la asignación de valor es mucho más sencilla, está mucho más anclada en la habitualidad, y en otros casos hay que reflexionar mucho más si uno se va a embarcar o no en una hipoteca, depende de muchas cosas, por ejemplo, de cómo está el país. En Argentina empieza a haber créditos hipotecarios después de 40 años, sin créditos hipotecarios. Pero eso depende de que la moneda sea estable y de tantísimas cosas que ya sabemos, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con las presuposiciones que uno toma en cuenta a la hora de decir esto me vale la pena. ¿Puede haber alguien que me diga a mí que esto vale la pena? No. Soy yo quien tiene que hacer esa ponderación, digamos, del contexto total de significación dentro del cual tiene lugar la asignación de valor, pero eso no le produce nada de misterioso lo que yo hago, porque a mí me preocupa mucho marcar esto de que cuando Menger dice que el valor es subjetivo, no quiere decir que es arbitrario, no quiere decir que es algo insondable, no quiere decir que es algo que depende del capricho, no, depende de un conjunto de consideraciones que son perfectamente articulables a través del lenguaje y comprensibles para los demás. Si esto no fuera así, no se encontraría nunca tampoco la oferta y la demanda. ¿Me explico? Es decir, uno en cierto contexto ofrece y otro en ese contexto demanda, pero eso significa tratar con un contexto global de significación dentro del cual puede haber acuerdos.
y que, sin embargo, las preferencias de cada quien en ese momento son las de cada quien y las de cada cual son las de cada cual, y sin embargo, sobre esa base hay encuentro, hay cooperación social, hay transacciones, y eso es lo que se llama, ese proceso se llama un mercado. Aquí tengo una cantidad de reflexiones largas sobre el concepto de valor como tal, porque es una noción, la de valor, que es un arma de doble filo y que entró en la filosofía muy fuertemente en la segunda mitad del siglo XIX, hacia el final del siglo XIX, y dominó el panorama filosófico hasta los años 30 del siglo XX. Pero que es una noción que ha hecho mucho daño también al discurso filosófico, porque no es una noción transparente, no es una noción que esté, digamos así, aclarada en su origen y en su alcance, y que ha producido a veces lo que ocurre, que una noción se convierte en una especie de comodín lingüístico, que en lugar de permitir pensar los problemas termina tapándolos. Y lo que uno hace es apelar a una noción que está más oscura que aquello a lo que quiere aclarar, y hace como que estuviera aclarando por medio de ese comodín, pero nadie sabe de qué estamos hablando, ¿no? Me refiero a esto, por ejemplo, con las teorías filosóficas acerca de la llamada objetividad de los valores. Bueno, si pudiéramos reparar el daño que ha hecho esto incluso a la ética filosófica, el discurso de la llamada objetividad de los valores. Ahora, claro, cuando yo digo esto, ustedes rápidamente van a decir, pero ¿usted cree que hay cosas que son pura opinión? No estoy diciendo eso. Me estoy refiriendo al lenguaje de objetividad de los valores, como si los valores fueran objetos, ¿no es cierto?, algo así constatables, del mismo modo que uno puede decir que constata hechos. Bueno, la discusión sobre esto dominó la filosofía de fines del siglo XIX y comienzos del XX, incluso fue central, pero rápidamente produjo hartazgo, porque la noción de valor se hizo sobreabundante en su empleo, y cuando una noción se amplifica de esa manera, termina no significando nada, ¿no es cierto? Menger, junto con los seguidores de la escuela austríaca, están en la cornisa de ese abismo, por así decir, tratando de gestionar la noción de valor de una manera razonable, y se oponen a ciertas teorías de cierto tipo que no permiten explicar lo que ellos quieren explicar, que son los intercambios, por ejemplo. Pero hoy estamos en condiciones de mantener el núcleo de esas teorías sin necesidad de involucrarnos en una polémica imposible de discernir acerca de si los valores son objetos o no son objetos, si los valores son subjetivos y en qué sentido, y un largo etcétera. Estudiando a Menger, uno se da cuenta que hay dos filósofos que están en el trasfondo. Uno es naturalmente Aristóteles, ¿no? Menger es tenido por mucha gente como un criptoaristotélico, ¿no es cierto? Como alguien que es aristotélico pero empacallado, como dicen en Chile, ¿no? Sin decir mucho, ¿no? Por otro lado está la influencia de Kant en el trasfondo, ¿no? Yo no voy a entrar a eso porque no quiero recargar las cosas, pero es muy importante aquí Kant en un sentido. Kant distingue, en un pasaje fundamental de su fundamentación de la metafísica de las costumbres, dos nociones de valor que no deben ser confundidas. Hay una noción de valor que es lo que Kant llama el valor relativo, o sea, el precio, que es un valor siempre de carácter comparativo. No puede haber precios sino en comparación con otros precios. Nada se puede determinar de manera aislada como un precio, ¿no es cierto? Ahí lo que hay es una red de relaciones. Hayek tematiza muy bien todo eso, ¿no es cierto? Kant distingue nítidamente el valor relativo al que se llama precio o valor de mercado, ¿no?, de el valor absoluto al que llama dignidad, que es un valor que no entra en las comparaciones. La dignidad de las personas es algo que no entra en las comparaciones de intercambio, pero que da el marco dentro del cual se abre el espacio de los intercambios, porque, como el mismo Menger señala, toda la comprensión que nos permite asignar valor incluye entre sus componentes elementales una cierta interpretación de lo que es bueno para mí mismo y de lo que soy yo y de lo que es mi bienestar. Entonces, en el intento que yo voy a presentar en este librito, va a estar la noción de dignidad como parte de aquello que configura el espacio dentro del cual tiene lugar la asignación de valor, sin ser ella un elemento más dentro de la asignación de valor. Menger conocía esto, y voy a tratar, creo que el único que vio esto con claridad es Barry Smith, que tiene un artículo maravilloso sobre Menger, Aristóteles, Kant, etc. ¿Qué es el valor en el sentido propiamente económico? Bueno, esta pregunta es fácil de hacer y dificilísima de responder, ¿no es cierto? He dejado de lado todo el tema de la escasez porque sería muy largo para esta intervención, pero permítanme decir dos trivialidades sobre la noción de valor. Dejo ahora de lado el valor absoluto.
dejo de lado todo lo que tiene que ver con la dignidad, que es el fundamento, sin embargo, de un espacio de libertades económicas. Pero dejemos de lado eso y vayamos ahora a la configuración del espacio donde tiene lugar la asignación de valor de intercambio a las cosas, ¿no es cierto? O de precio. Entonces hay un aspecto evaluativo de la noción de valor. Cuando decimos que algo tiene valor, es un juicio evaluativo positivo sobre eso. Es decir, algo que tiene valor es algo que tiene una cualidad en virtud de la cual, no una propiedad intrínseca, pero es algo que cualitativamente es preferible, es deseable. Siempre vinculamos la noción de valor con el carácter deseable de algo. Eso puede ser de una Coca-Cola, cuando uno tiene... Bueno, yo no tomo Coca-Cola, pero supongamos agua, que es algo mucho más barato y mejor para mí, pero bueno, agua o vino, cuando uno tiene sed, hasta el contratar un profesor de piano y tantísimas otras cosas, ¿no es cierto? No vale la pena abundar en ejemplos. El aspecto cuantitativo está reflejado en el lenguaje ordinario cuando decimos que algo es valioso o no es valioso. Algo tiene valor o no tiene valor. Pero hay un aspecto además comparativo, cuantitativo, que es el que preocupa sobre todo a la hora de determinar cómo tienen lugar los intercambios, ¿no? Tan natural, digamos, como el hecho de que la noción de valor en el lenguaje ordinario tiene un aspecto cualitativo, está también el hecho de que en general suponemos que los valores se pueden medir unos contra otros. Esto ya en el uso habitual del lenguaje, ¿no es cierto? O sea, no admite comparación los valores desde cierto punto de vista, ¿no es cierto? Esto vale incluso para intercambios no monetarios, naturalmente. Los intercambios monetarios están mediados por un medio de intercambio, pero no instauran por primera vez la comparación de cosas que consideramos valiosas y la posibilidad de intercambiar sobre la base de las comparaciones. Si uno extrema la cosa, es decir, ¿por qué las cosas tienen valor? ¿Por qué le asignamos valor a las cosas? En gran medida la explicación tiene que ver aquí con la conexión que hay entre valor y escasez, ¿no es cierto? Es decir, que uno intercambia cosas, el intercambio y el contexto, digamos así, de lo que los teóricos llaman la cataláctica, es un remedio al hecho de que uno, así como la división del trabajo, al hecho de que uno no puede procurarse por sí solo o de manera suficientemente eficiente aquello que desea, y que uno necesita estar en intercambios voluntarios para procurarse aquello que desea, delegando, digamos así, gran parte de la tarea de producir o poner a disposición eso en otros que desean intercambiar conmigo, y eso da lugar a todo un mecanismo impresionante de cooperación social que nadie podía imaginar desde arriba, pero que ocurre todo el tiempo y se ratifica todo el tiempo en la existencia misma de esa dimensión. Si uno ve la conexión de la asignación de valor con la escasez y se da cuenta que la escasez tiene mucho que ver también con la cooperación, puede llegar muy rápidamente a una tesis muy de fondo que no voy a explicar aquí, pero que voy a mencionar, que es que en definitiva todo esto es una gestión del carácter finito de nuestra existencia. Es decir, que en el fondo todo esto está anclado en el hecho de que tenemos conciencia de que nuestros propósitos tenemos que realizarlos de una manera tal que los llevamos a cabo en un contexto que no generamos nosotros mismos con nuestros deseos, pero además que nuestras energías y el tiempo de que disponemos es siempre limitado. El caso del tiempo va a estar muy ampliamente tratado en el librito, porque el caso del tiempo es una cantidad que sabemos limitada, pero que no sabemos cuánto disponemos de ella, ¿no? Es una cantidad que sabemos limitada, pero que no podemos cuantificar. Y la gestión del tiempo en la vida humana es parte importante de la raíz económica o de la raíz de la dimensión económica de la existencia humana. Eso es lo que le da un tono existencial al problema económico. Si el problema económico es tan antipático para mucha gente porque en la gestión económica que tratamos de negar se refleja nuestra finitud. Gran parte de las teorías constructivistas en economía tienen que ver con el hecho de camuflar la finitud, hacer como si fuéramos dioses, hacer como si fuéramos gente no menesterosa, hacer como si la voluntad pudiera cancelar la finitud. Y la gente que adopta las ideas de la libertad y cree en el mercado y en la iniciativa es gente que se resigna de una manera positiva a tener que gestionar la finitud. Mientras que el pensamiento constructivista es un intento, digamos así, de, en lo posible, cancelar esa dimensión. Naturalmente ya sabemos a qué conducen esos intentos, ¿no? No hace falta que abunde en este contexto sobre esa cuestión. Entonces, si uno restringe la noción de valor al ámbito de los valores comparativos, digamos así, ¿no es cierto? Uno tiene entonces lo siguiente, ¿no?
El aspecto evaluativo de la noción de valor se refiere obviamente a la deseabilidad de aquello que valoramos. Valoramos algo en la medida en que es deseable en algún sentido para nosotros. Si no, no hay asignación de valor. Y el aspecto comparativo, que es el cuantitativo, también es esencial, pero establecer el valor comparativo de algo que se necesita como medio o recurso para otra cosa, no implica considerar meramente la relación con el correspondiente fin a alcanzar. No es solamente por qué esto me sirve para tal cosa, sino que significa al mismo tiempo evaluar la disponibilidad de eso que sirve para alcanzar otra cosa. Es decir, la escasez es siempre escasez de medios y recursos. No hay escasez de fines. Los fines pueden ser absurdos, demenciales, trasnochados, nunca escasos. ¿Qué es lo escaso? Lo escaso es que para alcanzar los fines que nos proponemos, debemos disponer de recursos que no creamos con la misma, digamos, con el mismo acto de desear fines. Tenemos que lograr alcanzar nuestros fines en contextos en los cuales los recursos no dependen del fiat modesto de nuestra voluntad. De tal manera que el fenómeno de la escasez aparece enancado en la estructura teleológica de las acciones humanas. Hay cosas escasas no porque no tenemos objetivos, sino porque los tenemos. Si no tenemos ningún objetivo o fin a alcanzar, nada se revela como escaso. No hay escasez descriptiva. No hay nada escaso como tal. Algo empieza a ser escaso o no, según empieza a ser relevante o no para conseguir ciertos fines, en la medida en que sea un recurso que necesitamos para alcanzar eso otro. Esta es una estructura que creo que no ha sido suficientemente atendida. Corríjame, profesor Espinosa, si me equivoco. Si esto es así, podemos decir entonces que el sentido relevante de valor desde el punto de vista protoeconómico es aquel que remite de modo directo a la estimación cuantitativa de la escasez de un medio o recurso, es decir, de algo que no es deseado por sí mismo, sino como medio para alcanzar otra cosa. Lo deseado por sí mismo son los fines. Los recursos los deseamos en la medida en que conducen a los fines. La escasez es un juicio evaluativo acerca de que aquello que necesitamos para alcanzar los fines no está suficiente en el grado necesario o en la medida óptima. Sobre esta base, uno tendría que poder construir una teoría de qué significa asignar valor como una actividad mundana. Cuando digo mundana quiere decir una actividad que cuenta con el plexo de significación que es un mundo. Cuando digo un mundo aquí me refiero a mundo en el sentido, por ejemplo, cuando uno dice el mundo del tenis o el mundo de la literatura, no el universo físico. Me refiero a contextos de significación en los cuales nos manejamos o operamos competentemente. El valorar es una actividad mundana en este sentido. Una actividad mundana en este sentido. Es decir, una actividad que solo es posible sobre la base de cierto acceso comprensivo a estructuras de sentido, que desbordan aquello sobre lo cual recae el acto de valorar. Valorar una Coca-Cola en el desierto significa darse cuenta de que uno en el desierto se puede morir, que la temperatura es insoportable, que no hay nadie cerca, que no hay probabilidad de que llegue gente allí y un montón de otras cosas. Valorar una Coca-Cola aquí en Pedro de Valdivia es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el contexto dentro del cual acaece la valoración es un contexto que obviamente presenta unas marcas totalmente diferentes del primer contexto, y sin embargo uno, para poder asignar valor relativo, debe comprender ambos contextos. No hay manera de valorar una Coca-Cola fuera de contexto, por así decirlo. La valoración de la Coca-Cola es siempre dentro de un contexto. Tratar con el contexto no es lo mismo que valorar, pero la valoración de algo ocurre dentro de un contexto de valoración. Bueno, sobre esto voy a tratar de extenderme un poco más por escrito. Lo que yo quisiera con este tipo de enfoque es liberar, entiéndanseme bien lo que voy a decir ahora, liberar a la retórica que a veces acompaña a la Escuela Austríaca de Economía de una terminología filosófica que murió de éxito. Que es la forma más eficaz de morir, generalmente, sobre todo en el ámbito de las ideas. Hoy todo el mundo habla de objetivo y subjetivo y nadie entiende qué quiere decir eso. Gran parte de las críticas a la teoría austríaca del valor es porque los austríacos dicen que el valor es subjetivo, o sea, no entienden que, digamos, que hay cosas que son más importantes que otras. Son gente que además son inmoralistas porque suponen que el valor es subjetivo, entonces le da lo mismo al prójimo. Bueno, ese larguísimo etcétera
es una confusión babélica que tiene mucho que ver con una retórica. Con una retórica que en el momento en que la introdujeron Menger, Hayek y otros, no tenía la carga de connotaciones que tiene hoy. Entonces, Hans-Georg Adam decía que saber pensar y comprender algo es poder decirlo de muchas maneras. Es poder decir lo mismo de muchas maneras. Nosotros necesitamos responder a nuestro contexto y necesitamos refrescar la manera en que presentemos estas intuiciones cruciales de personas geniales como Carl Menger para liberar de los malentendidos derivados del contexto en el que nos toca actuar a teorías que hay que rescatar de su propio éxito, paradójicamente. Bueno, esta tarea es una tarea improbable, diría el gran Jorge Luis Borges, y de la que nos ocupamos los profesores, a los que no nos oye nadie. Pero en todo caso, es lo que uno tiene que hacer. Muchísimas gracias.